Estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Estamos en 1 Samuel, el capítulo 9, donde esta noche vamos a avanzar un poco con nuestro estudio. Pero quiero que busquen en sus Biblias Mateo, el capítulo 13. Mateo, el capítulo 13. Hemos visto en nuestro estudio la semana pasada cómo Israel miraba a los demás pueblos, cómo ellos veían cómo los demás pueblos tenían a su rey. Y ellos quieren ser como los demás pueblos también en ese aspecto. La gente ya quería tener a su rey. Y Samuel estaba triste por eso. Pero Dios le habló y le dijo, Samuel, no lo tomes como algo personal, porque realmente no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. Bueno, vemos que cuando no estamos buscando a Dios y buscamos cumplir con nuestros propios deseos, en primer lugar no es sabio. No es bueno, pero también vemos que vamos a quedarnos decepcionados con las propias decisiones que tomamos, porque Dios tiene ese amor para nosotros, tanto que si seguimos pidiendo y pidiendo a lo largo, Dios va a decir, ok, estás tan decidido que te voy a dar lo que tú siempre pides para que tú aprendas. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Samuel les habló y les hizo ver que iba a costarles tener a un rey. Iba a ser más duro para ellos tener a un rey que sirviera al Señor y simplemente escuchar a los profetas, ser gobernados por los jueces que Dios había levantado. Pero igual ellos están decididos a tener a un rey, aunque les cueste. Y entonces en Mateo capítulo 13 vemos que Cristo cuenta la parábola del sembrador. Y hemos visto muchas veces que esta parábola sí se trata de los que no conocen a Cristo, pero también se trata de nosotros, porque dice que esta palabra se trata del reino de Dios. Entonces, la lección para nosotros en esta parábola es cómo recibo yo, como persona, la palabra de Dios. Vemos que dice aquí, como mucha gente, versículo 2, Mateo capítulo 13 y el versículo 2 dice, como mucha gente se le acercó, Cristo se subió a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas y les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y después Cristo nos da la explicación. Y ahora la pregunta que quisiera hacer esta noche, en este momento, es ¿en qué condición está Israel cuando Israel pide a un rey y Samuel les dice, no hagan eso, por favor, no lo hagan? Pero Israel quiere ser como los demás pueblos. ¿En qué condición está su tierra? ¿En qué condición está el corazón de Israel en este momento? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vemos aquí, claro, es cierto lo que ustedes han dicho, que realmente hablamos de esa semilla que cayó entre espinos. Porque ellos con el afán de ser como los demás pueblos, escuchar lo que los demás pueblos habían contado, etcétera, quieren ser como ellos. Los afanes de la vida. Ellos están preocupados ya por los enemigos que vendrán. Y por el afán de mantener su prosperidad, el afán de mantener su estilo de vida, quieren tener un rey. Y eso es importante para nosotros también. ¿En qué condición está tu corazón? ¿Estás más afanado por las cosas del mundo que estás dejando que los espinos crezcan a tu alrededor? ¿Y qué va a pasar? Poco a poco van creciendo junto contigo y luego, ¿qué pasa? ¡Ah! Te van a chocar, te van a realmente asfixiar. Tengas cuidado con la condición de tu corazón, porque
A veces va a parecer que Dios te está bendiciendo. Y realmente no es así, es que Dios te está dando lo que tú siempre has querido. Y eso es peligroso. Bueno, vamos a 1 Samuel capítulo 9, donde vamos a continuar con el estudio de ese libro. 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2, que dicen, había un benjaminita, esa palabra es difícil para mí, benjaminita, muy valiente, que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Zeror, Becorat y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además, era más alto que cualquiera del pueblo. Primero vemos la descripción del papá de Saúl. Un hombre muy valiente que habla de que era valiente en cuanto a luchar en la guerra, etc. Muy valiente en el hebreo también significa que era un hombre bien visto por todos. También significa que era un hombre que tenía bastante plata. Un hombre próspero, como se dice en el mundo, un hombre de éxito en todo sentido. Vemos que es un hombre que también, por un lado, por lo menos temía al Señor en algo, porque el nombre Saúl, el nombre de su hijo, significa pedido de Dios. Entonces Saúl era un hombre que cuando era niño, que cuando había nacido, no es que el papá dijo, ay, otro, ¿qué voy a decir? No, el papá de Saúl anhelaba tener a su hijo Saúl. Entonces Saúl también, un chico muy amado por su papá, por su familia, de buena familia, una familia de plata, una familia conocida, por supuesto, y el papá era valiente. Se puede decir en términos peruanos que Saúl era el churro del pueblo. ¿Por qué? Porque dice aquí que nadie tenía su apariencia de Saúl. No era muy lindo como chico en todo sentido. Además, era más alto que cualquiera del pueblo. Todos quisieran estar con él como amigos o tal vez en el caso de las chicas como esposa también. Era fuerte Saúl. Si buscarías un hombre para ser rey, Saúl sería la primera persona, la primera opción en la lista. Justo lo que el pueblo está buscando, porque vamos a ver más luego que unos de sus enemigos son los filisteos. Y los filisteos tienen unos hombres, 5 hombres, que son gigantes. Uno que es el más famoso es Goliat, que va a ser tumbado, derrumbado por ese jovencito pastor David en el futuro. Pero ellos los israelitas, ellos saben que los filisteos son sus enemigos y que tienen gigantes. Y Saúl no es gigante, pero por lo menos es alto y es fuerte. Versículo 3 al 5. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 al 5 dicen, un día se perdieron las asnas de Cis, su padre, así que éste le dijo a su hijo Saúl, levántate y ve enseguida a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de sus criados. Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De ahí siguieron a la tierra de Sagalín y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín y tampoco estaban ahí. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vamos a regresar. Tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas. Me gusta lo que dice un comentarista aquí, cuando ha dicho que Saúl está buscando a las asnas de su padre y Dios está buscando a un rey para los burros, los tontos de Israel. Y es cierto, ¿no? Es que Dios a veces es un poco gracioso en su forma de hacer las cosas. Pero no es por gusto que las asnas de la familia se pierden. Porque Dios va a usar eso para orientar, para guiar a Saúl como un joven. Y como digo joven, no piensen por favor que es un joven en cuanto a la edad. Digo joven en cuanto a su experiencia. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Saúl, siendo hombre, y vamos a verlo más luego, que Saúl en ese tiempo es un hombre ya crecido, casado y tiene hijos mayores ya.
no es un adolescente, pero Saúl sigue sirviendo en la casa de su papá. Y vemos aquí que dice que Saúl va buscando a las asnas perdidas y va caminando de pueblo en pueblo, no las encuentra. ¿Y qué pasa? Saúl en un momento dice, mejor vamos a volver a casa porque mi papá ya tal vez está preocupado por mí y no tanto por las asnas perdidas. Entonces Saúl entiende que para él, para su papá entiende que su hijo es más importante que sus pertenencias. Ahí vemos una lección bonita para nosotros también, ¿no? ¿Cuántas veces los papás ponen más énfasis en las cosas materiales que en sus propios hijos? Bueno, aquí en versículo 6 dice, pero el criado le dijo, en esta ciudad hay un hombre de Dios a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo. Tal vez nos dé alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje. Eso es interesante aquí, porque vemos que ni el criado ni Saúl saben cómo se llama ese hombre de Dios, que nosotros sabemos que es Samuel. Pero ellos no saben cómo se llama, no lo conocen. Y ahora, eso es curioso, porque Samuel está sirviendo al Señor en el templo desde su niñez. Y hemos visto en capítulos anteriores que el pueblo reconoció que todo lo que decía Samuel se cumplía. Y que Dios es el que había levantado a Samuel. Entre los que buscaban al Señor, Samuel seguramente era muy conocido. Entonces aquí vemos la actitud de Saúl en cuanto a las cosas espirituales. No le importa mucho buscar al Señor. No tiene un corazón para el Señor. ¿Quién es Samuel? No es nuevo, pero Saúl no lo conoce. Me hace recordar una vez de una mujer de Cañete que conocí, que vino a la iglesia ahí de Cañete buscando apoyo. Y comencé a hablar con ella y yo le pregunto, porque primero me dice, pastor, yo soy cristiana, yo soy hermana. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno. Y usted se congrega. Me dice, ay, por supuesto. Y pregunto, ¿y cómo se llama la iglesia donde usted se congrega? Ah, eh, no recuerdo cómo se llama el nombre. No recuerdo el nombre de nuestra iglesia. Ah, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Y el pastor cómo se llama? Ay, eso tampoco, no sé. Entonces era obvio que quería engañarme, pero en cierto sentido, cuando yo pienso en Saúl, pienso en esta mujer, porque Saúl también, ¿cómo será y quién será ese hombre de Dios que, no sabemos, ¿no? La mayoría de la gente prefiere saber el futuro en vez de saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas hoy día. Y cuando están con ese problema, Saúl y su criado recién están tomando interés en un profeta de Dios porque están preocupados por sus asnas, dónde estarán, cómo podemos encontrarlas. Pero cuando se trata de buscar a Dios para cambiar sus vidas, no les interesa mucho. Yo lo he visto en las iglesias cristianas, ya no tanto porque la actitud ha cambiado, pero yo recuerdo que hace unos años, si yo anunciaba que íbamos a comenzar los estudios de 1 de Samuel, venía la gente, pero poca gente. Pero cuando yo anunciaba, vamos a estudiar Apocalipsis, cómo la gente se emocionaba. Apocalipsis habla del futuro, de cómo serán las cosas, etc. Y la gente sí llegaba. Y ahora es bueno estudiar Apocalipsis, no digo eso, pero cuestiono a veces el corazón del hombre que le interesa saber qué es lo que va a pasar en 5 años o cuando, si no sabemos cuándo, pero no le interesa saber qué es lo que Dios le quiere decir para hoy día. Eso es lo que estamos viendo también en la vida de Saúl. Saúl nos va a confundir a veces si no entendemos bien qué es lo que Dios está haciendo. Si no entendemos bien, podemos confundirnos mucho en cuanto a Saúl, porque vamos a ver un hombre de contrastes. Porque vamos a ver cómo Dios obra en su vida a pesar de su persona. Vamos a ver que los líderes muchas veces son el reflejo del pueblo. Saúl es un caso así. El pueblo va a conseguir al rey que ellos realmente quieren. Y es así también con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestro mundo
decimos algo como, ay, la policía es tan corrupta. Ya nos cansamos de esos gobernantes corruptos. Pero el que es chofer, en el momento que la policía le para, el mismo que se queja que la policía es corrupta, cuando la policía le para, ¿qué hace? La primera cosa que hace es que saca su billetera y le dice, jefe, ¿cuánto? Realmente tenemos la policía que merecemos, porque si la gente no ofrecería al policía, al señor policía, una coima, no tendríamos policías corruptos. Y es igual con los gobernantes. Ellos son corruptos porque son el reflejo de nuestros pueblos. Bueno, en los versículos 7 al 8 dice, y Saúl le respondió, ¿a quién? A su siervo. Está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas, ¿y qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? El criado respondió, yo tengo un poco de plata, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos. Bueno, ya hemos visto que Saúl no es un hombre de Dios, pero aquí vemos otra cosa curiosa. La primera cosa que dice, ok, si vamos a buscar al hombre de Dios, no tenemos nada que darle. O sea, Saúl piensa que si vamos a recibir consejo de Dios, el apoyo de Dios en nuestras vidas, tenemos que pagar. ¿Cuántas personas hoy en día piensan que pueden darle a Dios una ofrenda, al hombre de Dios una ofrenda para conseguir de Dios algo? Como si Dios tuviera necesidad y como si Dios tendría que buscar plata en nosotros. La Biblia dice claramente que Dios es el dueño de todo. Él no necesita mi plata. Todo es por gracia y es por medio de la fe. Pero vemos aquí una vez más que Saúl, pensando así, vemos su corazón. Porque dice a su siervo, ay, pero ¿qué vamos a darle? Porque yo no tengo nada. Curioso que el criado, el siervo dice, bueno, yo sí tengo. Pero Saúl no tiene. Hemos visto al inicio de este capítulo que el papá de Saúl tiene plata. Lo veo un poco difícil pensar que su criado de Saúl tiene plata y Saúl no lo tiene. Me parece que Saúl sí lo tiene, pero no está dispuesto a pagar o dar una ofrenda al Señor. O tal vez, si está diciendo la verdad que no tiene, siendo Saúl, siendo el hijo de su papá que tiene plata, hubiese podido decirle al profeta, mira, en este momento no tengo, pero mi papá está y vamos a traer, o vamos a enviar la plata, una ofrenda, si usted no nos puede apoyar. Vemos otra vez aquí el corazón de Saúl. Me imagino que Saúl no había entendido algo que es muy importante. Muchas personas pueden hablar muchas cosas, pero tenemos que ver el fruto de su vida. Tenemos que ver el fruto y no la forma bonita de hablar de la persona. Tenemos que buscar lo que Dios nos muestra a través de la vida de la persona. Lo que dice Saúl no lo es. Y vamos a ver que por esa actitud de Saúl, Dios va a reemplazar a Saúl con otro conforme a su corazón de Dios. Por eso Saúl relativamente no va a durar mucho tiempo como rey. Porque aún siendo el que está gobernando, Dios ya va a ungir a David como rey y Saúl no lo va a aceptar y va a luchar con David unos cuantos años porque no quiere hacer caso al Señor y no quiere rendirse a la voluntad de Dios. No es que Dios quiere que Saúl fracase tampoco, pero es que Saúl no se somete a la voluntad de Dios. Sus labios de Saúl proclamarán que Dios es el Señor, pero su corazón estará lejos de Dios. Un contraste entre Saúl y el que está por venir, el rey David. Y muy triste. Versículos 9 al 13 dice, antiguamente cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado, bien dicho, vamos pues,
y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron, ¿vive aquí el vidente? Ellas les respondieron, sí, pero más adelante, dense prisa porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo que va a ofrecer sacrificios en el santuario que está en lo alto del cerro. En cuanto entren en la ciudad, lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de eso, comen los invitados. Vayan ahora mismo y lo hallarán. Lo primero que vemos aquí, que es un poco gracioso, es que Saúl les hace a esas chicas una pregunta simple. ¿Se encuentra el vidente? O sea, el profeta. Y en vez de decir, sí, creo que sí, ahí está, comienza a darle mucha información a Saúl. Claro que las mujeres hablan más que el hombre. Pero aquí vemos, yo creo también que estamos viendo que esas chicas jovencitas que no saben quién es Saúl exactamente y no saben tal vez que es un hombre casado con hijos, etc., al ver que es tan guapo, tan fuerte, tan alto, ¿no? Quieren conversar con él. Y por eso le dan mucha información. Pero esa es mi opinión. Lo más importante y lo más serio que vemos aquí es que vamos a ver una vez más cómo Dios está ordenando todas esas cosas. Se desaparecen las asnas, por eso Saúl va viajando. Después, cuando se entera por su criado que hay un hombre de Dios que está en tal pueblo, justo había llegado. Y llega Saúl justo en el momento cuando pueden conversar con él. Dios está ordenando sus pasos. Por favor, hermanos y hermanas, cuando se pierden las cosas, cuando se pierden tus asnas, relativamente hablando, ¿no? Como ilustración. Cuando sales de tu rutina, muchas veces lo que tienes que hacer es buscar qué es lo que Dios está haciendo. Porque Dios ha cambiado tus planes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? Bueno, en los versículos 14 al 20 dice, ellos se dirigieron a la ciudad y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos. Miren, ellos están entrando, caminando por aquí, y Samuel viene así. Y se van a encontrar. Y dice que él estaba yendo hacia ellos en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho, prepárate porque mañana a esta misma te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo, te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió, yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana, cuando te vayas, te diré lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes, porque ya las encontraron. Y ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir. Lo merecen tú y la familia de tu padre. Otra vez, vemos aquí que no es una coincidencia, sino es una diosidencia. Dios está ordenando los pasos de Saúl. Pero bonito lo que vemos aquí. Porque Saúl está yendo buscando las asnas y Samuel comienza a hablar de cosas más importantes y cosas más grandes. Pero Saúl, al encontrarse con Samuel, ni siquiera lo conoce en ese momento. No tiene discernimiento. Nos hace pensar tal vez en los religiosos del tiempo de Jesús. El mismo Hijo de Dios, el Mesías, caminaba entre ellos, pero que estaban tan preocupados por sus vidas,
por su poder, por sus deseos, ni se dieron cuenta cuando el Hijo de Dios estaba ahí. Tengamos cuidado, hermanos, de tener un corazón tan afanado con las cosas de este mundo, tan preocupados por nuestras vidas, que cuando Dios se presenta, ni estamos listos para escucharle y ni sabemos que Dios está obrando en este momento. Volvemos a pensar en lo que hemos visto en Mateo capítulo 13, ¿no? La parábola del sembrador. Los versículos 21 a 27 dicen: pero Saúl respondió: yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Eso es interesante porque es cierto lo que dice Saúl aquí. Él es descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus. ¿Por qué es la más pequeña? Tal vez porque hace unos cuantos años su pueblo había cometido un gran pecado. Cuando un hombre levita estaba viajando, al llegar a Benjamín, a ese territorio, los hombres quieren cometer pecado sexual con él y terminaron matando a su concubina de ese levita. Y hubo una guerra civil entre los de Benjamín y las demás tribus de Israel y terminaron casi eliminando a los hombres de Benjamín. Y por eso tal vez la tribu de Benjamín llegó a ser la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. Y Saúl viene de esa tribu. Dice el versículo 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Luego le dijo al cocinero: trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. ¡Wow! ¡Qué rica carne!, ¿no? Una buena parrillada. Y Saúl comiendo la parte más rica todavía y el lugar de respeto, de honor de todos. Saúl no esperaba eso. Dice, entonces Samuel le dijo: esto estaba reservado para ti. Siérvete y come, pues se reservó para tu visita que ya esperaba. Otra vez, el profeta de Dios sabía cosas, entendía cosas que Saúl ni esperaba ni pensaba. Dice, y Samuel comió aquel día con Samuel. Y cuando bajaron del cerro, fueron a la ciudad y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea. Pero Samuel lo llamó y le dijo: levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron, y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl: tengo un mensaje de Dios para ti. Tengo un mensaje de Dios para ti. Ahora, ¿cómo lo va a recibir Saúl? Saúl, con todo lo que Dios está haciendo, si realmente fuera un hombre de Dios, su fe en ese momento tiene que crecer. Tiene que crecer en su fe viendo todo lo que Dios le está mostrando y cómo Dios está conformando paso a paso que Dios va a hacer algo grande. En el capítulo 10, comenzando con el versículo 1, dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Zelsa, en las tierras de Benjamín, y ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andas buscando, y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Hombres desconocidos, otra vez: hola Saúl, las asnas ya se encontraron. Tu papá está preocupado por ti. Y Saúl ungiendo la cabeza, Samuel ungiendo la cabeza de Samuel, mostrando que él va a ser el rey, que él está separado para las cosas de Dios. Versículo 3, sigue tu camino y cuando llegas a la encina de Tabor,
te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro, ay qué rico, ¿no? El seco de cabrito. 3 cabritos, otro 3 tortas de pan. No sé si son tortas hechas por Jackie. Creo que no, porque Jackie no estaba viva en ese tiempo. Seguramente sí, son tortas ricas. Y el tercero, un odre de vino. Después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Cuando llegas a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro, y irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando suceden estas señales, haz lo que te venga a la mano hacer, porque Dios está contigo. ¡Wow! Si yo fuera Saúl, estaría emocionado. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo? Pero, Señor, ¿me vas a usar? Señor, tú me has unido. Dios, estás conmigo. Tú vas a cambiar mi corazón para que yo viviera como fuera otro hombre. Y me vas a confirmar todo eso paso a paso. ¡Wow! Después dice versículo 8. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. En cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. Y ese mismo día sucedió todo lo que Samuel le había dicho. Al llegar a la colina, vieron que el grupo de profetas venía al encuentro de Saúl. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con todo su poder y Saúl comenzó a profetizar. Y cuando todos los que lo conocían lo vieron profetizar junto con los otros profetas, se preguntaron los unos a los otros, ¿qué le pasa al hijo de Cis? ¿Acaso también él es profeta? ¿Y por qué preguntan así? Porque ellos han conocido a Saúl y han sabido que Saúl no es un hombre de Dios. Saúl no busca a Dios y ahora está profetizando. ¡Wow! ¿Qué tal cambio? Uno de ellos exclamó, hoy día cualquiera es profeta. Está burlándose, ¿no? ¡Wow! Si Saúl llega a ser profeta, ¿cómo será, no? Yo recuerdo el día que conocí a Cristo, comencé a hablar con mis amigos. Tiene que entregar sus vidas a Cristo. Y como se burlaron, decían, ay, Brian, eso es una buena, tú eres bromista, bien bromista, porque tú cristiano, si Brian llegara a ser cristiano, cualquiera, ¿no? Es más o menos así con Saúl. Pero es triste lo que vemos aquí después. Dice, por eso tan popular el dicho, también Saúl anda entre los profetas. En cuanto Saúl llegó al santuario en el cerro, dejó de profetizar. Saúl sí había comprobado las señales que Dios le había mandado, porque Dios está intentando levantar a Saúl como un hombre de Dios, un rey que va a servir al Señor, un rey con un corazón íntegro y más que todo un hombre que tendrá mucha fe. Dios está dando a Saúl esa oportunidad. Y hombres y mujeres, quiero decirles algo. Si ustedes quieren ser líderes en la iglesia cristiana, una cosa que es importantísima, sí, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y seguramente si Dios quiere que ustedes sean líderes, Dios va a confirmar eso en muchas maneras y en muchos momentos. Pero todas esas confirmaciones están apuntando, señalando hacia algo importante. Que tienen que tener fe. ¿Cuántos he conocido que creo que sí han tenido un llamado del Señor? ¿Y cuántos han terminado, hablando del ministerio, no de sus personas y su salvación, pero de su ministerio, cuántos han terminado mal porque nunca han tenido esa fe? Nunca han logrado tener la fe que Dios ha querido que ellos tuvieran. Y lo más triste aquí
es que cuando Saúl se encuentra con esos profetas y Saúl también comienza a profetizar y tiene un corazón nuevo, todo está muy bien hasta que se encuentra con aquellos burladores que dicen, Saúl también está profetizando. Y ahí en ese momento tal vez entra un poco de duda en su corazón y Saúl termina diciendo, dudo si realmente yo soy así o no. O tal vez lo peor que podría ser, porque vamos a ver luego cómo es su actitud de Saúl, que Saúl al escuchar a esos hombres burlándose, Saúl está preocupado por lo que dicen y por lo que piensan los demás. Y por eso dice que cuando Saúl llega al santuario, donde se supone que va a profetizar más, donde se supone que va a estar en la presencia de Dios, ¿qué dice? Dejó de profetizar. Hermanos, si tememos a Dios, no vamos a temer al hombre. Pero si tememos al hombre, va a ser imposible para nosotros temer a Dios. Tenemos esas dos opciones. O temes a Dios o temes al hombre. Temas al hombre o no temes a Dios. ¿Cómo será en tu caso? Me hace pensar en Judas Iscariote. Cristo le había usado. Cristo le había llamado. ¿Le había usado en qué sentido? Cuando Cristo envía a los 12 a salir a predicar, vuelven a Cristo y cuando Cristo dice, más o menos en términos modernos, ¿cómo les fue? ¡Ah! Dios, ¿sabes qué? Hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos sanado enfermos y todo eso. En ningún momento vemos, todos lo hemos hecho menos Judas. ¿Qué pasa con Judas, Cristo? ¿Por qué no? No, Judas también fue usado por Dios. Judas expulsó demonios. Judas sanó a enfermos. Pero en un momento comienza a faltar la fe y comienza a ver la parte económica, comienza a pensar cuál será mi posición y cuando Cristo sigue hablando de humillarse, de ir a la cruz, Judas termina diciendo, no, eso no es. Y Judas termina traicionando a Cristo por plata. ¿Cómo termina Judas? Por la falta de fe. En los versículos 14 a 16 dice, entonces uno de sus tíos les preguntó a Saúl y a su criado, ¿y ustedes dónde andaban? Y Saúl respondió, anduvimos buscando las asnas perdidas, pero como no las encontrábamos, fuimos a consultar a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo, te ruego que me digas lo que les dijo Samuel. Y Saúl le respondió, claramente nos dijo que las asnas ya habían sido halladas. Sin embargo, Saúl no le dijo nada de lo que Samuel le había dicho en cuanto al reino. Al inicio parece humildad por parte de Saúl. Al inicio parece, ay, qué lindo que Saúl es humilde, que realmente no quiere jactarse, pero no es así. Hay algunos que quieren mostrar que son humildes, pero realmente no es que son humildes, sino es que son desobedientes. Algunos sufren de la apatía o de la indiferencia. Tienen un llamado de Dios, pero nunca se atreven a decir, tengo un llamado. Sino ahí dicen, bueno, sí, Dios me ha hablado. Me ha dicho que las asnas ya han vuelto a casa. Dicen la verdad a medias. Otros simplemente no tienen el corazón para las cosas de Dios de ninguna manera. Y eso es muy triste en cuanto a Samuel. Es obvio que Dios le ha llamado a Samuel. Es obvio que Dios ha confirmado su llamado para Samuel. Es obvio que Dios ha levantado a Saúl, que Dios ha levantado a Saúl. Y en el momento cuando Saúl tiene que decir, sí, Dios está levantando a un rey y yo voy a servir al Señor. Nada. Y qué triste cuando vemos eso. En los versículos 17 al 22 vemos que la historia continúa
Cuando dice aquí, más tarde Samuel pidió al pueblo que se reuniera ante el Señor en Mizpah. Y les dijo a los israelitas, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré de poder de los egipcios y de todos los reinos que los afligían. Pero ustedes me rechazan como su Dios, aunque yo los protejo de todas sus aflicciones y angustias. Y ahora quieren que los gobierne un rey. Pues ya que piensan así, preséntense ante mí, el Señor, en el orden de sus tribus y familias. Wow, eso debería desanimar al pueblo una vez más, ¿no? Pero el pueblo es terco. El pueblo quiere seguir. Una vez más, que se reunieron todas las tribus de Israel, Samuel ordenó que se acercara la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín en el orden de sus familias. Luego pidió que se acercara la familia de Matri y de ella pidió que se acercara Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba ahí. Y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues ahí está escondido. Imagínense, Saúl, Dios te ha hablado, ha confirmado tu llamado, y ahora es el día cuando Dios te va a exaltar. Y ese hombre grandote, inmenso y fuerte, el hombre más alto del pueblo, ¿dónde está? Escondido entre el equipaje. Me hace pensar en los niños chiquitos cuando juegas escondidos con ellos. Y cuando son muy chiquititos, ¿qué hacen? Tú le dices, ok, vete, escóndete. Y tomen 2 pasos tal vez, ¿y qué hacen? Y piensan que ellos no te ven a ti, piensan que tú tampoco no los ves. ¿Cómo van a esconderse así, no? Y es divertido cuando es un niño chiquito jugar así. Y el niño abre así. ¿No? Seguramente lo han visto, porque todos los niños, cuando tienen cierta edad, tal vez menos de 2 años de edad, lo hacen. Pero no es gracioso cuando lo hace un hombre adulto que va a ser rey del pueblo. Es triste. Pero no queremos pensar solamente en Saúl. ¿Tienes un llamado? ¿Dios te está llamando para participar o ser líder de un ministerio? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tú piensas que puedes esconderte de Dios? Si tú piensas así, estás jugando como un niño que tapa los oídos. Qué triste, ¿no? Bueno, para terminar este capítulo 10, dice aquí en el versículo 23, entonces fueron a buscarlo ahí y lo pusieron en medio del pueblo. Y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en todo el pueblo nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Después Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó en presencia del Señor. Luego Samuel envió al pueblo de regreso cada uno a su casa y Saúl también regresó a su casa en Gabaa, acompañado de hombres valerosos a quienes Dios tocó el corazón. Qué lindo, porque cuando Dios te levanta, Dios va a poner a tu alrededor otros que también tienen ese corazón para el Señor. No vas a estar solo meramente. Claro que a veces vas a pasar por un tiempo solo y Dios te va a fortalecer en ese tiempo. Tu fe crecerá. Pero normalmente cuando Dios te levante como líder, vas a ser líder porque tendrás personas que tendrás que liderar. Pero qué lindo cuando Dios va armando un equipo. Y vemos aquí entonces que Saúl no estará solo. Saúl tendrá amigos, compañeros, hombres de confianza que podrán apoyarle. Porque Dios quiere que Saúl tenga éxito. No es que Dios está diciendo, ok, ustedes israelitas,
me han rechazado a mí, por eso voy a levantarles a un rey pésimo. Les voy a castigar con No, Dios quiere que ellos tengan éxito. Dios es tan paciente que a pesar de su rebeldía, a pesar de su terquedad, Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Pero claro que siempre cuando Dios te levanta también es una lucha. No todos estarán a favor, no todos entenderán, porque dice aquí en el versículo 27, pero no faltaron algunos perversos que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Siempre hay personas que te van a señalar. No te preocupes por ellos, no pierdas tu tiempo pensando en lo que ellos te han dicho. Y dice, como lo menospreciaron, tampoco le presentaron regalos. Pero Saúl no les dio importancia. Por un lado, eso es bueno. Por un lado, eso es bueno. Bueno, así terminamos el capítulo 10 y queremos tener un corazón para el Señor. Recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas para que nuestra fe crezca y confiar que el Señor nos puede usar. Y confiar también, otra cosa que quiero mencionar al terminar ese capítulo es que aunque Saúl no es el líder adecuado, mientras que Saúl está gobernando, Dios está preparando a otro. Podemos tener bastante confianza en el Señor, a pesar de tener a veces en nuestros países, a pesar de tener hasta en nuestras iglesias, a veces hombres que nos fallan, líderes no adecuados, podemos tener confianza en el Señor, sabiendo que Él siempre tiene su plan y que las cosas no están fuera del control, sino que las cosas están marchando bien conforme a Dios, y confiar en Él, orar por nuestros líderes y orar por la siguiente generación de líderes también. Porque Saúl no va a ser el último rey. Después Dios levantará a David y dirá de que los descendientes de David gobernarán y se sentarán en el trono para siempre. Y eso es hermoso, lo que vamos a ver en esa historia de los reyes de Israel. Que Dios te bendiga.